periodista del suplemento Ideas de Izquierda de Argentina, y bueno, también autora de este folleto. Entonces, bueno, adelante, Arián. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos en esta presentación. Bueno, hola, ¿cómo andan? ¿Ahí me escuchan bien? Bueno, muchas gracias por la invitación. Nos encanta estar discutiendo, ya estuvimos discutiendo acá el folleto en varias presentaciones, pero bueno, poder discutirlos con ustedes ahí, nosotros desde acá y ustedes en México, nos encanta ver qué opiniones hay. Bueno, yo quería contarles un poco por qué o cómo habíamos escrito el folleto. Eh, el título del folleto es una pregunta que siempre es necesaria, ¿no? De que hablamos cuando hablamos de socialismo, pero que nos parecía en este momento político, con estas nuevas derechas que andan por el mundo, como Milei en nuestro país, como sabrán, nos parecía más importante porque según lo que dicen esas nuevas derechas, casi todos seríamos socialistas, ¿no? Porque ven que cualquier norma estatal, desde, no sé, un impuesto, un contenido de un programa escolar, sería un peligroso caso de intervencionismo socialista en el mercado, ¿no? No sabemos si Milei dice esas cosas por locura, por ignorancia o por copiarle los latiguillos a Trump, probablemente un poco de todo eso, pero bueno, aparece en el debate público que el socialismo o que el comunismo sería el peor enemigo que se puede tener. Tampoco creemos que sea socialismo o que haya sido un paso en el socialismo esta idea, esta defensa de un sistema capitalista mucho más regulado por el Estado, ¿no? Como alegan varios de los opositores a Milei o muchas de las corrientes políticas que se desarrollaron en Latinoamérica en las décadas pasadas, la década del 2000, la década del 2010. O sea, que un Estado que se presente como árbitro y que vaya como emparchando alguna de las peores consecuencias de este sistema capitalista sea algo parecido al socialismo, que es una confusión que hubo en los últimos años, ¿no? Y para agregar, aparte a la confusión general sobre qué es el socialismo, hay actualmente países o regímenes que se autodenominan socialistas o comunistas, ¿no? El caso más notorio es China, que además de que tiene el martillo y la hoz ahí en la bandera roja, y que está gobernado por un supuesto partido comunista, bueno, sabemos que hace muchos años es un país capitalista donde cada vez hay más millonarios que sostienen un régimen autoritario para disciplinar a la clase obrera china, que es una de las más grandes del mundo y una de las más superexplotadas, ¿no? Acá, un poco por nuestro continente, en América Latina, tuvimos el caso de Venezuela, que en su momento sus defensores llamaron socialismo del siglo XXI, y que sabemos que a pesar de que tuvo roces con el imperialismo norteamericano, mantuvo las relaciones sociales capitalistas y bueno, que hoy con Maduro tiene una política cada vez más abiertamente neoliberal, aunque sigue en muchos casos autodenominándose socialista, ¿no? La confusión, si se quiere, viene de más atrás, ¿no? De los llamados socialismos reales, ¿no? De la Rusia soviética y de los países dominados por la Unión Soviética en la época estalinista, que hizo que por mucho tiempo se identificara al socialismo con esas dictaduras burocráticas que parasitaban los estados conquistados por los trabajadores y que además fueron esas burocracias las que hicieron que durante los 80 y los 90 se restaurara en esos países el capitalismo, ¿no? Como sucedió en Rusia, como sucedió en China. Así que bueno, para discutir algunas de estas marañas históricas y conceptuales, y para abrir los nuevos debates que son necesarios, pensamos el libro como preguntas que, si se fijan, son casi todas como preguntas un poco prejuiciosas, ¿no? Es decir, que tratan de retomar los mitos y los sentidos comunes naturalizados sobre el socialismo, que no tienen nada que ver, ¿no? Con la larga tradición de revolucionarios que pensaron una sociedad sin Estado, ni clases sociales, una sociedad libre de explotación y libre de opresión, y que además se enfrentaron a muchos de esos falsos socialismos, ¿no? Como lo hizo la tradición trotskista de la que nosotros somos parte, ¿no? Así que a nosotros con toda esa historia, no, digamos. Pero también nos preguntábamos cuando pensábamos el folleto, que si el socialismo venía teniendo tanta mala prensa, ¿por qué entonces ahora se identifica al socialismo como un enemigo, ¿no? Porque estas derechas piensan que es el enemigo y hablan de socialismo. Y la sospecha que tenemos es que eso será porque lo que anda muy mal de imagen es el capitalismo como sistema, ¿no? Que no puede ofrecer alternativas más o menos esperanzadoras, ¿no? Será porque no crece económicamente ni resuelve ninguna de las necesidades de las mayorías,
¿Será porque sus democracias siguen atravesadas por todo tipo de opresiones, de género, de raza, pongan la que quieran, porque el capitalismo tiene formas de discriminarnos a todos por lo que sea? ¿Será porque promueve genocidios a cielo abierto, como vimos en Gaza este último año, de forma terrible? ¿Será porque no logra parar, sino que más bien parece que incluso está empeorando la crisis ecológica? Bueno, sospechamos que por esos motivos es que eligen al socialismo como enemigo. Y desde que escribimos el folleto, bueno, acá en Argentina en el medio ganó Milei, efectivamente, y estamos ahora en esta especie de experimento social que es el gobierno de Milei, y sobre todo ahora ganó, ¿no? Ahí muy cerquita de ustedes, en la potencia del mundo, Trump, ¿no? Y puso como asesor, de hecho, a gente como Elon Musk, que anda promoviendo, ¿no? A nuevas estrellas así de ultraderecha por todo el mundo. Está por verse cuánto puedan avanzar esas nuevas o no tan nuevas derechas con sus planes, pero lo que sí parece es que van dejando cada vez más claro, para los que se habían olvidado o lo creían superado, es que es el capitalismo actual. Y bueno, ¿y qué es? Reacción en toda la línea, diría, robándole a un viejo revolucionario calvo, Lenin, que es como describía el imperialismo, que, ¿no? En los últimos años nos dijeron que ya no existía, que habíamos superado con la globalización, con el fin de la historia y demás, ¿no? Y ahora vuelve como un imperialismo que amenaza efectivamente con todo, desde cambiarle el nombre a un golfo, como el Golfo de México, hasta deportar a miles de inmigrantes engrillados, o anexarse un canal, como el Canal de Panamá, o Groenlandia, ¿no? ¿Y por qué? Y bueno, porque lo puede hacer, porque tiene la fuerza, porque si quiere saquear los recursos de un país a puro extractivismo, o cargarles a generaciones enteras deudas que nunca van a poder pagar, si quiere lo puede hacer, ¿no? Porque maneja la plata y porque maneja efectivamente las armas, ¿no? No sé si vieron que últimamente en los diarios aparece cada vez más seguido que distintos países, creo que hace una semana salió respecto a la Unión Europea, permite aumentar los gastos en defensa, ¿no? O sea, en defensas, en ejércitos, en armas y demás. Así que todas esas ideas de las décadas previas, de que con la globalización, los tratados, los organismos internacionales, el capitalismo ya no iba a darnos ni guerras, que ya no era colonialista, bueno, se desvanecen aparentemente rápido en el aire. Y sobre todo lo que muestra que es utópico es que no es el socialismo, y que es utópico como les gusta machacarnos y como nos machacaron en las últimas décadas, sino esa idea de que se puede regular a las corporaciones desde el Estado, ¿no? O que se puede tener un capitalismo más humano, ¿no? Que fue efectivamente lo que fracasó sistemáticamente en estos últimos años y que de hecho es lo que hizo crecer con sus fracasos a esta ultraderecha. Ese es el mundo un poco que tenemos hoy. Y en ese marco de este mundo, si uno quiere ser realista, parece incluso ahora utópico, no solo en pensar que el capitalismo se puede humanizar, sino incluso que va a seguir siendo esta porquería que soy, o sea que va a permanecer siendo este nivel de malo que es, como malo conocido, ¿no? Porque la catástrofe ecológica que estamos viendo es incremental, porque las guerras no son hechos aislados, sino que hay una fuerte tendencia militarista de todas las potencias mundiales, y porque inclusive se volvió a hablar de peligro nuclear, ¿no? Algo que, no sé, por lo menos mi generación lo conocía como algo histórico y que sin embargo de ahora vuelve a aparecer, ¿no? Así que si queremos ser realistas, como muchas veces nos reclaman, a estas derechas radicales, pero también a los que quieren seguir vendiéndonos supuestas alternativas moderadas de un capitalismo con mejores modales, tenemos que oponerles una alternativa radical, una alternativa socialista, que es una reorganización de la sociedad sobre nuevas bases, ¿no? Cuando decimos que está planteada una alternativa socialista, no queremos decir que ya haya grandes mayorías organizándose para tirar abajo el sistema, ¿no? Pero sí que parece que ese eslogan con el que Thatcher había empezado la época neoliberal de no hay alternativa al capitalismo, es cada vez más un no hay alternativa y punto, ¿no? Y eso da todo tipo de fenómenos, entre ellos están los movimientos de ultraderecha que estamos viendo, pero también es cierto que ha dado otras revueltas y cuestionamientos al sistema por izquierda en los últimos años, ¿no? Y eso también, con sus avances y con sus retrocesos, es parte del panorama actual que tenemos que tener en cuenta. Y cualquiera que haya repasado la historia de las revoluciones puede darse cuenta que no hay necesariamente un muro que separe tajantemente fenómenos anticapitalistas o que por ahora serán revueltas o desafíos a los estados burgueses
nada que separe eso tajantemente de una conciencia de que hay que terminar con este sistema de raíz. Y si lo hubiera algo así como un muro, también uno podría ver, viendo las historias de las revoluciones, que eso se salta más bien rápido que pasito a pasito, porque la lucha de clases suele sorprender con movimientos bruscos que hacen que lo que parecía imposible hasta ayer o que no fuera pensable se vuelve de golpe posible, ¿no? Nosotros definimos en el folleto al socialismo que defendemos como un socialismo desde abajo, ¿no? Bueno, ¿qué queremos decir con eso? Un poco para separarnos de esta maraña de definiciones que hubo del socialismo que señalaba antes. Bueno, para empezar es porque hablamos de un socialismo que está basado en la más amplia democracia de los trabajadores a través de los consejos, eso que la Revolución Rusa llamó soviets. Estoy hablando de la Revolución Rusa de 1905, porque los rusos hicieron en 1905 una, dos en 1917, así que bueno, me estoy refiriendo a la de 1905, que fue un invento efectivamente de las masas revolucionarias, y que desde ahí acompañaron los procesos revolucionarios que recorrieron todo el siglo XX, con distintos nombres, ¿no? Soviet quiere decir consejos, así que en Alemania se llamaron Rate, en Irán se llamaron Shoraz, y un poquito más cerca, por ahí acá de nosotros, en Chile, por ejemplo, se llamaron cordones industriales, ¿no? Fueron todos organismos que surgieron para la lucha y que tenían dos características en común. Una es que tenían representantes elegidos por las bases, en las fábricas, en los lugares de trabajo, de estudio, en base a la deliberación conjunta, y que esos representantes además eran revocables si no respondían al mandato que tenían de esa deliberación conjunta. O sea que eran una forma de organización donde esos lugares que las mayorías transitamos cotidianamente, ¿no? Y que en la sociedad capitalista se consideran lugares alejados u otra cosa que la política, ¿no? A veces nos dicen, acá se viene a estudiar o acá se viene a trabajar y no a hacer política. Bueno, o sea que esos lugares se transformen en lugares de deliberación pública, ¿no? León Trotsky decía que esas instituciones, los consejos, eran irreemplazables desde el punto de vista de la revolución por varias cosas. Bueno, primero porque ahí estaban representados todos los sectores de los explotados y los oprimidos, sin esas divisiones que promueve la burguesía para debilitarnos, ¿no? Que trabajadores efectivos o contratados, que trabajadores nativos o inmigrantes y demás. Todos los sectores estaban representados ahí por igual. Después, porque los cambios rápidos que se producen en la conciencia al calor de la lucha de clases se podían expresar rápidamente, ¿no? En esos soviets. No era que pasaba algo y había que esperar las elecciones para que eso de alguna manera decantara, sino que inmediatamente podía reflejarse y discutirse. Y después porque, bueno, efectivamente esto que decía, facilitaban la participación activa y directa de los trabajadores y de los sectores populares en los asuntos públicos, ¿no? No sé si no notaron, pero eso es como todo lo contrario a lo que nosotros conocemos como democracia burguesa, ¿no? Donde votamos cada tantos años, 4, 6 o los que sea, y chau, listo, es toda la intervención que nos conceden, donde no hay reclamos después a los que hagan los representantes para nada, porque como dicen la mayoría de las constituciones liberales, digamos, de todo el mundo, por lo menos la nuestra, no sé, la de ustedes, dice, el pueblo no gobierna ni delibera, sino a través de sus representantes. O sea que vos votás y chau, listo. Después que los representantes hacen lo que quieren y esperar hasta la próxima, ¿no? Aunque con eso estén hipotecando nuestras vidas, reventándolas, etcétera. No, no hay motivo de reclamo, ¿no? Y de hecho, si el pueblo intenta gobernar, digamos, de forma directa, se lo considera sedicioso, bueno, terrorista, ¿no? Últimamente que está de moda decirles así y demás. O sea, es bien una constitución y un sistema armado para mantener a raya, digamos, del gobierno de nuestros destinos a las masas efectivamente, ¿no? Y uno tendría que preguntarse, bueno, ¿por qué eso debería ser así? Si nosotros somos los que trabajamos en la fábrica, en los campos, los que obtenemos las materias primas, los que las elaboramos, si somos la enorme mayoría, ¿por qué no podríamos nosotros planificar democráticamente qué producir, cómo, cuánto, para qué, en función de qué necesidades sociales, ¿no? ¿O ustedes creen que si todos participáramos efectivamente de la deliberación pública, habría mayorías que definirían, por ejemplo, no sé, en un soviet de Argentina, que sí, bueno, dale, que nos revienten toda la cordillera y los campos y el agua a puro extractivismo, ¿no? Para plantar soja o para sacarnos minerales raros, no sé qué. ¿O creen que los trabajadores de Estados Unidos, de México y de Argentina, no sé, reunidos en una conferencia internacional de soviets americanos, apoyarían leyes laborales que son como volver al siglo XIX? O sea, no tener vacaciones, no tener derechos, sin tiempo para ir al baño, por ejemplo, como los trabajadores de Amazon. O que una real participación política popular destinaría cada vez más presupuesto a las armas,
como efectivamente está pasado, y no en cambio a educación, a salud y demás. Bueno, probablemente no pasaría eso si las mayorías efectivamente tuvieran participación en el gobierno de sus destinos, ¿no? Por eso los marxistas revolucionarios decimos que esos organismos, esos consejos, pueden transformarse en no solo de instituciones de lucha cuando se trata de enfrentar justamente esos estados, sino que pueden transformarse posteriormente en instituciones democráticas de otro tipo de estado, ¿no? De un estado de los trabajadores basado en el poder constituyente del pueblo, donde todos participen de alguna forma en las decisiones económicas, las decisiones de política exterior, de legislación, en fin, en toda la vida política pública que en definitiva es la que define nuestros destinos, ¿no? Y ese socialismo desde abajo permitiría poner los recursos de la economía no en función de la ganancia de un puñado de capitalistas, sino de las necesidades de las grandes mayorías a través de la planificación democrática y racional de la economía, ¿no? Eh, no, una cosa acá, no queremos decir con esto que en el socialismo no haya decisiones difíciles de tomar, que no haya opciones que no vayan a satisfacer a todos, que no haya grandes discusiones, ¿no? Que va a estar todo resuelto. Pero lo que sí sabemos seguro es que eliminamos un enorme problema, que es que quienes definen qué se hace y qué no son los capitalistas bajo el único imperativo de sacar ganancias, ¿no? Amparados en la propiedad privada, que no fue expropiada de los medios de producción, nos deja a nosotros las consecuencias de un mundo donde lo que se considera riqueza es tener más guita, tener más multimillonarios, consumir más, y no si conseguimos mejores condiciones de vida o si ganamos tiempo de ocio para desarrollar nuestros talentos, si nos enriquecemos produciendo cultura o disfrutando de la cultura de otros pueblos y demás, ¿no? Es otra medida de riqueza la que tiene. Así que eliminar ese obstáculo ya sería importante con todos los problemas que nos va a dejar efectivamente esta sociedad capitalista hasta este punto que llegó, que no va a implicar decisiones fáciles, probablemente, y con todas las discusiones nuevas que se puedan abrir, pero sin ese obstáculo ya estamos un poco mejor. Bueno, ¿cuál es la respuesta de los abogados del capitalismo cuando decimos este tipo de cosas, no? Bueno, una común es que no se puede ir en contra de los capitalistas porque los capitalistas son los que dan o crean trabajo, ¿no? Pero, bueno, esto es falso, ¿no? Ya sabemos desde Marx en adelante que los capitalistas no son los que crean o dan trabajo, sino más bien los que se apropian de trabajo, ¿no? Lo que hacen los capitalistas es robar trabajo ajena, pero de una forma legal, ¿no? Entonces, por eso no se llama robo, pero es básicamente eso. El capitalista que hace, compra la fuerza de trabajo, o sea, la capacidad de producir de un trabajador o de una trabajadora por un determinado tiempo, no sé, pongámosle 8 horas a la semana, es el ejemplo clásico, pero cada vez es más difícil eso de 8 horas a la semana, pero supongamos 8 horas a la semana por tal salario por el mes, ¿no? Pero el valor que produce esa fuerza de trabajo puesta en acción durante ese tiempo es más de lo que paga el capitalista como salario o como costos de producción. Y no es que nosotros en el medio de ese contrato laboral podemos ir sacando las cuentas y decirle al patrón un día a mitad de mes, y bueno, listo, con esto yo ya produje lo que me pagás y la materia prima, así que chau, no, me voy, nos vemos el mes que viene, ¿no? Sino que tenemos que seguir cumpliendo la jornada laboral que estableció el patrón. Y ahí está el secreto de la ganancia capitalista, ¿no? En la apropiación de esa diferencia, de ese trabajo que sigue produciendo valores, pero que no se paga, que es eso que Marx llamaba plusvalía, ¿no? Este robo legal de trabajo. Otro sentido común es que la sociedad se reduce a un conjunto de individuos aislados guiados por el egoísmo, ¿no? Que gestionan sus conductas para conseguir el mayor beneficio, ¿no? Andamos todos como seres egoístas tratando de calcular qué beneficios sacamos del resto. Pero si fuéramos simplemente individuos aislados, la sociedad que conocemos, bueno, efectivamente no existiría, ¿no? Lo que mueve la sociedad es la enorme fuerza de cooperación del trabajo colectivo que hacemos las grandes mayorías, no todos, porque sabemos que algunos no, pero las grandes mayorías. Esa fuerza productiva, que históricamente viene desde lejos, con el capitalismo y en la actualidad tiene una escala histórica nunca vista, ¿no? No solo a nivel de una fábrica, sino incluso a escala regional y global. Imagínense todos los procesos que implica la cantidad de trabajadores y de trabajadoras que tuvieron que cooperar para permitir, por ejemplo, esta conexión, ustedes allá y nosotros acá, ¿no? La computadora, el telefonito y demás, los micrófonos que tienen ahí, la cantidad que pasó con las cadenas globales de valor, ¿no? Como se llaman ahora, probablemente estas computadoras y telefonitas anduvieron por todo el mundo, ¿no? Se diseñaron en Estados Unidos, les pusieron los chips coreanos, los armaron en China, los transportaron hasta acá trabajadores argentinos y hasta allá trabajadores mexicanos, ¿no?
El problema es que esa enorme fuerza productiva de los trabajadores coordinados se nos aparece como algo que es una fuerza ajena, que no fue una fuerza que tenemos nosotros, sino que algo que es de los capitalistas, porque son ellos los dueños de las fábricas, de las máquinas y de los medios de producción. Entonces, la cooperación, que hace posible efectivamente nuestra vida y nuestra reproducción social, aparece como un atributo del capital y no de los trabajadores. Pero somos nosotros los que efectivamente producimos, ¿no? A ellos no los necesitamos, efectivamente. Pensaba en la pandemia, ¿no? ¿Quiénes fueron los esenciales que tenían que seguir trabajando para que el mundo más o menos siguiera rodando? O en algún lugar ustedes vieron que llamaron especialmente a que fueran a los lugares de trabajo a los patrones para que las cosas funcionen porque eran necesarios. No, eso no pasó. Son los laburantes los que tenían que ir para que las cosas pudieran seguir. Otro mito relacionado a esto, de defensa del sistema capitalista, es que te dicen, bueno, pero los capitalistas como Elon Musk, o como Bill Gates, o como Steve Jobs, crearon los principales avances de la tecnología, ¿no? Y uno podría preguntar así, y no hablaron a o trabajos previos, no estudiaron en universidades donde aprendieron los desarrollos de generaciones y generaciones de científicos previos. No usaron nada del sistema eléctrico, por ejemplo, para hacer la computadora y hacer sus programas, ¿no? O sea, crearon de la nada. Evidentemente no. Otra cosa que señala Marx, además de la cooperación, es lo que llama en realidad el general intellect o el conocimiento social general contenido en el desarrollo científico-técnico acumulado por la humanidad, ¿no? De nuevo, lo que hicieron los megamillonarios, como más, es, al igual que la cooperación, apropiarse de eso, que es colectivo, moldearlo y ponerlo en función de obtener sus ganancias, ¿no? Pero no lo crearon efectivamente de la nada, o sea que tampoco son necesarios para eso. ¿Por qué es tan importante, digamos, discutir estos mitos? Bueno, porque en términos generales, además, esa fuerza productiva del trabajo social que surge de la cooperación y del conocimiento social general disminuye el tiempo de trabajo necesario para obtener un determinado producto, efectivamente. Es decir, que tiene la potencialidad de liberar tiempo vital que ahora tenemos que dedicar al trabajo como imposición para apenas subsistir, para transformarlo en tiempo disponible, ¿no? Para desarrollar nuestros talentos, para hacer lo que querramos, para dedicarnos al arte, a la cultura y demás, ¿no? Es que a nivel global, efectivamente, los avances de la técnica y de la cooperación del trabajo, si son arrancados del mando del capital, si son resignificados para que esta cooperación no sea alienante, como es ahora bajo el capitalismo, permitirían reducir el tiempo de trabajo que podríamos invertir en otra cosa, ¿no? Para dedicarnos a todo lo demás que es lo que realmente deseamos o es importante, la ciencia, el arte, el deporte, pónganle las relaciones con otras personas, la cultura, todo lo demás que en general o no podemos o apenas tenemos algún tiempo para hacer porque tenemos que estar dedicándonos a trabajar para que otros saquen ganancias, ¿no? De hecho, últimamente ya no hay ni excusas tecnológicas para que efectivamente pueda haber una planificación más racional y democrática de la producción y de qué se produce. O no tenemos robots, no tenemos internet, no tenemos big data, no tenemos todo eso que los capitalistas desarrollan para otra cosa, pero que efectivamente podrían servir para esto, ¿no? De hecho, en las empresas se usa, digamos, todos esos recursos para tener todo a tiempo, la producción just in time y demás. Lo que pasa es que lo usan dentro de las empresas para conseguir ganancias, sino, por supuesto, en beneficio de la sociedad. Obviamente, estos avances tecnológicos en las manos capitalistas sirven para otra cosa, ¿no? Sirven para que efectivamente trabajemos no menos, sino cada vez más, y que incluso deja fuera a todo un sector de trabajadores como precarizados, como informales y demás. O sea, no para satisfacer las necesidades, sino para aumentar la productividad, o sea, para hacernos laburar más, a la vez que millones se mueren de hambre porque no consiguen trabajo, ¿no? Esto lo mencionaba el compañero al principio. Este es un sistema que es tan irracional donde hay cada vez más pobreza o necesidades como el hambre, no por escasez, no como en otras épocas que no sé, la gente no puede comer porque no se producía suficiente alimentos para que coma. Este es un sistema donde la gente es cada vez más pobre o que no puede comer porque se produce demasiado alimento. Lo que pasa que, bueno, se tira en miles de kilogramos por día porque lo importante es sacar ganancias, entonces se vende caro y lo demás se tira, digamos, pero no es porque no se pueda. O sea, así de irracional es este sistema en el que estamos. La primera vez que en la historia sufrimos no por escasez, sino por superabundancia, ¿no? Digamos. O sea, porque efectivamente en manos capitalistas todo el desarrollo de las fuerzas productivas se convierte más bien en fuerzas destructivas, ¿no?
Eh, pero lo que sí vemos, a pesar de eso, no se trata de ser, por lo menos para nosotros, o tecno-optimistas y opinar que con la tecnología se salva todo, ni tecno-pesimistas y opinar que la tecnología nos va a llevar puestos, pero sí de pensar que esos nuevos medios tecnológicos eh, pueden resolver muchos de los grandes problemas de la planificación si se resignifican, ¿no? Y que puede hacer que sea una planificación económica, incluso democrática y racional, que incluso logre frenar o impedir, o incluso quizás eventualmente arreglar algunos de todos los planetas que esta forma de todos los problemas que esta forma de producción trajo al planeta, ¿no? Efectivamente. Pero para eso, obviamente, hay que deshacerse del capitalismo. Y para eso, un proyecto socialista nos parece, necesariamente tiene que ser internacionalista, ¿no? No porque quede bien, no porque es una palabra que es linda, sino porque efectivamente este sistema es internacional y por eso ningún esquema socialista puede acotarse a las fronteras nacionales, sino que tiene que luchar por desarrollarse globalmente, ¿no? Hermanando las luchas por la liberación de la clase obrera y de los pueblos de todo el mundo, ¿no? Por eso los socialistas apoyamos y sentimos como parte de nuestras luchas las luchas antiimperialistas, anticapitalistas que surgen, ¿no? Por ejemplo, ahora contra el genocidio en Gaza, en los campos universitarios de los países centrales, por ejemplo, bueno, también en otros países como ahí en México, acá hubo menos, aunque alguna actividad hubo, o en la defensa de los derechos de los inmigrantes en todo el mundo, ¿no? En América Latina, los inmigrantes expulsados de Estados Unidos, o en Europa contra todos los expulsados de África, ¿no? O de las distintas revueltas que tiraron abajo gobiernos o que pelearon contra los planes del FMI, no sé, como hace poco en Kenia, o las huelgas de los trabajadores, ¿no? De todo el mundo, como los de Amazon, por ejemplo, que hace poco, ¿no? Estuvieron en huelga por estas condiciones que le quieren imponer, o como los de China, que también viene haciendo un ejercicio de huelgas incluso en ese régimen tan autoritario, ¿no? O los movimientos sociales que arrancan nuevos derechos en las calles o que los defienden cuando ese capitalismo reaccionario ya no puede garantizarlos y empieza a decirle que son privilegios, ¿no? Que esos derechos que conquistamos ahora se convierten en privilegios, ¿no? Como está pasando, no sé si estuvieron siguiendo en Argentina con los derechos reproductivos, con las legislaciones que se lograron de género y demás, ¿no? Pero bueno, todas esas fuerzas son las que vamos a necesitar y a todas, y vamos a necesitar efectivamente para terminar con el capitalismo, porque tenemos efectivamente un enemigo común, así que en todo caso, para terminar con esa reacción en toda la línea, que decía que es el imperialismo, vamos a tener que forjar una fuerza que sea internacionalista. Aparte, si avanzáramos un poco más, ¿ustedes qué creen que pasaría con los trabajadores del pueblo de México, por ejemplo, si en Argentina hiciéramos una revolución, o viceversa? ¿Tendríamos su apoyo? ¿Creen que nosotros le daríamos apoyo? Bueno, si vemos en la historia, efectivamente cuando eso pasó, hubo, ¿no? Y cuando en este continente hubo una revolución que expropió a la burguesía, lo que hubo fue apoyo y contagio de esos procesos revolucionarios en toda la región. Lo mismo pasó con todas las revoluciones en otros lugares, ¿no? Porque cuando un pueblo demuestra que esas cosas que parecían imposibles son posibles, los otros pueblos se inspiran en eso, ¿no? Si efectivamente tienen todo para ganar, ¿qué tienen para perder en eso? Así que bueno, por eso nos interesaba, aparte, esta charla con ustedes en particular ahí en México, que está tan lejos en kilómetros, pero tan cerca en un sentido, pues somos parte de esta realidad latinoamericana para intercambiar también sobre este internacionalismo. Y finalmente, para ir cerrando, una última cosa. Los socialistas no peleamos solamente para tener las necesidades básicas satisfechas, eso sin duda es importante y urgente por lo terrible del mundo en el que vivimos hoy, pero creemos que eso es solo la base para mucho más, ¿no? Por ejemplo, para liberarnos de la explotación del trabajo asalariado que permita conquistar tiempo libre para desplegar nuestra creatividad, para dedicarnos a desarrollar nuestros intereses, nuestras capacidades y para poder compartirlos con otros, ¿no? Para tener una sociedad donde el trabajo, eso de gastar fuerzas e ideas en modificar algo y con eso modificarnos a nosotros mismos, a nuestro entorno, sea algo enriquecedor subjetivamente y que deje de ser algo alienante que nos empobrece y que apenas nos sirve para subsistir, ¿no? Donde podamos, como decía Marx en el Manifiesto Comunista, ser pescadores a la mañana y filósofos o poetas a la cena, ¿no? Eh, pero ojo, una cosa, para los socialistas todo esto no son promesas a futuro de que todo va a estar mejor, ¿no? De hecho, somos los que insistimos en que no va a estar mejor si no hacemos algo efectivamente para cambiarlo, ¿no? Son los capitalistas los que suelen
vendernos promesas de derrames, de desarrollos y de progresos y de futuros mejores que más bien nunca llegan, ¿no? Los socialistas nos basamos en la experiencia de la lucha de clases y de las revoluciones que, aunque las clases dominantes quieran borrar, están ahí, ¿no? Nosotros por eso rescatamos de toda esa maraña sobre el socialismo las luchas reales, los logros y las aspiraciones que movieron a esas generaciones revolucionarias previas. Sus luchas, los organismos que crearon, las lecciones que dejaron, de sus victorias y de sus derrotas también, ¿no? Porque lo que el marxismo sí intenta evaluar es lo que podríamos hacer distinto y mostrar que eso tiene bases reales en nuestro presente, ¿no? Porque en el presente existen las calamidades de este sistema, pero también existe la rebeldía contra las injusticias que sufrimos nosotros, pero también los otros, porque también existe la solidaridad y existe la cooperación que parasita el capitalismo, pero también el sentido de comunidad y una cultura construida en común. Así que en todo caso el proyecto socialista es una apuesta a destrabar este presente, a cambiarlo de raíz con nuestra participación para construir una sociedad socialista que no es una receta a futuro, sino una alternativa abierta que tenemos que conquistar. Bueno, muchas gracias por escuchar y esperamos el intercambio.